Buenos días, tardes o noches, depende de qué horas y de dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Es miércoles? ¿El miércoles o qué es? ¿Martes? ¿Martes qué? 24. 24. Estamos grabando hoy porque no había podido yo estar dispuesto, o no dispuesto, sino en condiciones de venir a predicar, y gracias a Dios pues este día lo es el 24 de diciembre, ¿verdad? Ya sabemos que estamos cerca de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Bueno, la palabra Navidad deriva de la palabra griega. El significado es nacimiento, natividad, Navidad. Es por eso precisamente que este día, sabiendo que estamos un día antes de la Navidad, el 25, pues vamos a traer un versículo nada más. Podemos leer 5 versículos, pero vamos a tomar nada más uno en base, ¿verdad? Estamos en Gálatas capítulo 4, vamos a leer del 1 al 5. Sí, en la versión Reina Valera, versión antigua, ¿verdad? Adelante. Gálatas 4 del 1 al 5 dice la palabra de Dios. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, en esta mañana te ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda al que está predicando, Señor, úsalo igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por ellos, que los sigas cuidando y guiando, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada oyente, Señor. Prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, Señor, a ponerte la predicación en tus manos. Y Padre, también te venimos a poner las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que cura, el que guía, el que guarda, el que consuela. Y pues, Padre, el que suple, Señor. Síguenos guardando, Señor, y pues, Padre, tú abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, conoces las situaciones de cada familia y de cada persona, Señor, pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor, y pues Padre, nuevamente todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Bendice esta predicación, Señor, y pues nuevamente gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, si me permiten leerle ahora cómo lo presenta la Biblia Las Américas, Biblia de Estudio. ¿Por qué es esto? Bueno, la Biblia Las Américas no cambia el sentido del versículo. Lo he dicho y lo repito para que se entienda cuál es el motivo. Pero las palabras que se usan son precisamente similares, pero no similares, sino diferente, pero no diferente forma de decirlo, pero no diferente significado. Dice el capítulo 4 de Gálatas, del 1 al 5 en la Biblia Las Américas, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del siervo, aunque sea el dueño de todo. El 2, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. 5. Y cerramos. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Repito, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Bien,
Es necesario que entendamos que no vengo a hablar yo lo que yo quiera ni leer lo que me dé la gana. Todo tiene un sentido y un motivo y razón. En estos días es necesario que entendamos que el nacimiento que celebramos es el nacimiento del Salvador. Es lo que casi mundialmente se celebra. Digo casi porque no todos creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y nosotros como creyentes pues celebramos, pero el nacimiento del Señor se celebra figurativamente, porque no es la fecha exacta en que nació el Señor. Lo importante aquí es cuándo nació en su corazón. ¿Desde cuándo nació el Señor? En su corazón. Es el punto. La enseñanza de esta mañana no es criticar, insultar o negar o afirmar. Es lo que dice la Biblia, yo lo creo, es donde está sentada mi fe. Somos bautistas por denominación, pero la palabra la palabra de Dios no es denominación, es la palabra de Dios, no es ninguna denominación. Aquí se encierra en la palabra de Dios la afirmación que hay en ella, a pesar de que muchos nieguen que la Biblia dice la verdad. Eso es indiscutible, que alguien va a negarlo porque no le conviene, porque no tiene más cerebro para hallar otra cosa en que agarrarse, sino la Biblia, Jesús, Dios, para poder vender, para poder desarrollar una fama o hacernos ver que somos muy inteligentes, muy importantes y que sabemos más que los demás. Aquí la Biblia, yo no hablo lo que yo quiera o no hablamos lo que queremos, sino que dice la Biblia. En este caso vamos a ver nada más un versículo y de ahí agarramos la base. ¿Por qué leímos del 1 al 5? Por contexto, para que se entienda de qué estamos hablando. Dice el versículo 4, que es donde vamos a hacer el centro de todo. Dice, pero cuando vino en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Quién nació? Cristo. ¿De quién? De una mujer. ¿Pero cómo? Bajo la ley. ¿Por qué? Porque nació en la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Perdón. Y ellos tenían la ley como base fundamental de las enseñanzas espirituales y regían en ese tiempo escribas y fariseos, que eran los que conocían la palabra de Dios más, eran los que tenían todo. Tenía que ser bajo la ley, porque era una ley dada por ¿quién? Por Moisés. Se le dio a Moisés para que el pueblo de Israel estuviera bajo la ley. La ley en sí era y es, porque es todavía. Haz para que seas salvo. Pero vino el tiempo, como dice la palabra de Dios, es decir, que el tiempo fijado de ¿quién? Del Padre. ¿Para qué? Para enviar a su Hijo a este mundo. ¿Con cuál es el propósito? Para redimir, dice el versículo 5 que leímos ahorita ahí en 4 o 5 de Gálatas, dice, a fin de redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hay un propósito. ¿Pero por qué? Porque estábamos bajo el pecado. Porque desde que Adán pecó y Eva pecaron, los dos, los padres de la humanidad biológicos, hubo un problema ahí. El hombre pecó y el hombre fue hecho ¿de dónde? De la tierra. ¿Quién lo hizo? Dios con sus manos y sopló en él. Pero ¿qué pasó con él? Vino el enemigo y cayeron en tentación. No vamos a decir a Eva o a Adán, porque los dos al mismo tiempo, sea antes o después, sea el principal o sea el segundo, como quiera, hubo el pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del pecado? Que el pecado viene ¿a qué? A leudar. ¿Qué es leudar? Cuando usted amasa la harina, ahí en Gálatas 5:6 me parece que dice que poca levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9 dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Bíblicamente hablando, ¿a qué se refiere? Cuando el ser humano pecó, gracias, esa contaminación de Adán por ser los padres de la humanidad, bíblicamente hablando, contaminó a toda la generación humana, a toda la humanidad. Por cuanto él pecó, todos pecamos. Porque el pecado, dice la palabra de Dios en Romanos, son referencias, que entró en el mundo por un hombre. Y por un hombre también. ¿Quién fue ese hombre? Jesucristo. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que nacer. ¿De quién? De una mujer.
Pero ¿cuándo? El problema de los judíos o de los israelitas todavía es que ellos esperaban un rey que viniera a librarlos del yugo en que estaban sometidos por los romanos, a que librara al pueblo de Israel. Porque muchos, no digo que todos, muchos judíos no creen en Cristo como Señor, porque ellos esperaban otra cosa. El Señor vino, porque malinterpretaron precisamente los judíos los versículos bíblicos. Pero el Señor vino a que primeramente a preparar el camino, para llevar a todos al reino celestial. ¿Pero de qué vino a librarnos? Precisamente, cuando la palabra de Dios nos dice, ahí en Gálatas 4 dice, pero cuando vino la plenitud, al tiempo de Dios, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero no nomás lo envió, ¿en qué forma lo envió? Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Desde ese momento vemos que viene con un propósito pleno. ¿Enviado por quién? Por el Padre. ¿Para qué? Para redimir al pueblo y darle la oportunidad, porque los gentiles no estábamos contados con el pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel. Pero ¿por qué Dios? Porque Dios tenía su plan. Pasaron muchos años que se olvidaron de la promesa de que iba a enviar un Mesías. Del tiempo que fue la promesa que fue dada a cuando nació, pasaron muchos años. Pero eso dice, en la plenitud del tiempo, ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no es como el tiempo del ser humano. Ahí en el Salmo 95, ¿qué dice? Nosotros vivimos 100 años y es mucho. Pero para Dios, ¿qué dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 95? Dice la palabra de Dios, hacedlos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Perdón, ahí 95, ¿qué es que 1000 años son como el día de ahí mismo está, pero no recuerdo exactamente. El 4. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Fíjese bien, gracias. 1000 años para Dios, ¿por qué? Porque el tiempo Dios lo puso para el ser humano, no para Él. Él no está sometido al tiempo. Nosotros estamos sometidos a un tiempo definido. ¿Por quién? Por Él. Para Él 1000 años del ser humano es tal vez horas, minutos, segundos, no lo sé. Si nosotros leemos el Salmo 90 y esos versículos y otros más que hay referencias, nos damos cuenta de que el tiempo para Dios no existe para Él, existe para la humanidad. Para nosotros 100 años es mucho, pero que dice, somos como la flor, somos como la hierba en la mañana. Creces, naces, creces y das flor y das fruto el transcurso de un día. Pero ¿para qué es el tiempo para Dios? Pueden pasar miles y miles de años y Dios a su tiempo va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Él lo dijo y lo va a hacer. La cosa aquí es que envió a su hijo. El punto más importante, envió a su hijo con un propósito, nacido bajo la ley. Pues sí, fue llevado de la manera que Dios quiso, que Dios quiere. Llevar todo para poder dar al ser humano a todo el mundo. Si nosotros vemos Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la humanidad. Para que todo aquel que no cree en quién, en Cristo. Por eso le dio a Cristo la tarea o la misión de llevar esta obra hasta el final. El plan de Dios es perfecto. Pero, ¿hasta dónde creemos nosotros en Dios? ¿Hasta dónde le creemos? Aparte que son dos cosas muy diferentes a Dios, que envió a su Hijo con un propósito. ¿De qué? No de quitar la ley, sino a qué? A cumplir lo que Él mandó que Él hiciera. Nosotros vemos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que fue que a los 8 días, ahí en Lucas 2:20, no me acuerdo, la circuncisión de Cristo, 2:21, si mal no recuerdo, porque estaba establecido en la ley que todo nacido del pueblo de Judá tenía que ser circuncisado. Era el pacto.
¿Lo tienes? El 21. A ver. Dice la palabra de Dios, y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido. Amén. La circuncisión, ¿verdad? Vemos entonces que llevan un acto también, aparte de ahí mismo Lucas 2:27. ¿Qué es lo que hacen los padres de él, de Jesús, los padres terrenales? Dice la palabra de Dios, y vino por espíritu al templo, y cuando trajeron al niño Jesús sus padres al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Para hacer con él conforme a la costumbre de la ley. Hay otro punto que es muy importante que está precisamente en el versículo 4 de Gálatas. Dice, mas venido el tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Hecho de mujer. Es hecho súbdito a la ley. Pero no está diciendo fue hecho de hombre y mujer. ¿Por qué? Cuando el hombre y mujer se lleva una relación de concebir, ¿en qué se hace? En la carne. Somos carne, obviamente que en la carne. Es un acto que lo lleva. Y cuando se sale eso de control, se pasa a llamarse de otra manera. Allí en, ¿qué dijimos? 51:5, ¿qué dice? Hablando quién, David me parece. 51. Salmo 51:5. Sí, te dije 51:5, sí, tienes razón, perdón. Salmo 51:5 dice la palabra de Dios, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Gracias. ¿Y por qué en pecado me concibió mi madre? ¿Por qué en pecado he sido formado? Porque es la carne. No del niño, no de lo que es procreado, pero sí del padre y de la madre. ¿En qué están? ¿En la carne? Muchos dicen, es que la mamá de... ¿Quién es David, verdad? Salmo de David. David hablando, no es que la mamá de David haya tenido relaciones con otra persona, porque oí por ahí alguien que dijo eso. No, a lo que se refiere es que esta carne está llena de pecado. ¿Cuánta malicia hay? ¿Cuántos pensamientos hay? ¿Qué placer hay? ¿Qué gozo hay? Carnal. ¿Qué purifica esa relación? El amor verdadero entre dos seres. Por eso que el matrimonio es clave en la Biblia. El matrimonio es algo muy especial en la Biblia. Pero en estos tiempos, pues no hay somos muy progresistas ahora, somos muy actuales, somos nuevos. Pero la cosa es que se sigue comiendo, respirando, haciendo necesidades fisiológicas de igual manera. No ha cambiado nada. Respiramos por donde mismo, comemos por donde mismo. El punto es, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque fue un acto, sí, tal vez de amor, ciertamente, pero carnal, de la carne. A eso se refiere. No de que la mamá de esta persona hizo algo mal. Todo ser humano, por eso dice, por cuanto todos pecaron, a causa del pecado original o heredado, o como usted lo quiera ver, tenemos ese problema. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, ¿cómo dicen 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios. ¿Quién es el que nos dio esa dádiva? ¿Quién es esa dádiva? Lo que celebramos el 24 en la noche, que perdimos el punto. Pensábamos que es otra cosa. Adelante si lo tienes. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para llegar a ese punto de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tuvo que pasar? Todo un proceso tremendo. Su nacimiento, su crecimiento, su ministerio, su bautismo, y fue un proceso para llegar ¿a dónde? A la cruz. Y ahí se quedó. No, resucitó. Ya vino, ya nació, pero ahí en Juan 6, 3, ¿qué es? 3,
16. ¿Qué es? Juan 3:16, no, 3:17. Juan 3:17. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesucristo ahí en Lucas 2:27 que vino por el Espíritu al templo. Y cuando trajeron al niño Jesús sus padres al templo para hacer por él, porque era un niño, conforme a las costumbres de la ley. Nació bajo la ley. Y el punto es, va cumpliéndose todos los requisitos que Dios puso para que el ser humano recibiera la bendición de qué. Tuvo que hacer así para reunir todas las cosas en el Efesios 1:10. Dice la palabra de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Gracias. ¿Por qué Jesús tiene ese poder y ese privilegio que le dio el Padre? Porque es el mismo, es Dios Padre, Dios Hijo, es un solo Dios verdadero, en 3 personalidades, parafraseando unos versículos diferentes, pero es un solo Dios verdadero. ¿Quién es el Hijo? Aquel que Dios encarnó, que es Juan 1:6, 14:6. No, Juan 1:14. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Gracias, amigo. ¿Qué propósito tiene Dios para el ser humano? Pues si nosotros vemos ahí en Colosenses 1:20, ¿qué nos dice? Vamos entendiendo más y más. Dice la palabra de Dios, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Ahí en la que está en la tierra como lo que está en los cielos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ha mostrado su amor. Que Dios nos dice, mira cuánto los amo. Pero no por eso vas a dejar de pasar la prueba que tienes que pasar en este mundo, mientras estés en vida. Pero es que no nos gusta sufrir, no nos gusta batallar. Vemos el sufrimiento del Señor, vemos el propósito del Padre al enviarlo y lo minimizamos. Ah, sí, murió en la cruz. Ah, sí, pues que era Dios. Sí, sí, pero la realidad tomas en cuenta o tomamos en cuenta el hecho que está siendo llevado a cabo por causa del pecado en el ser humano. No creo yo que lo entendamos todo, pero ni yo lo entiendo todo, pero vamos a ver una cosa, que el amor de Dios es grande y Él entiende. Por ahí en la Biblia, en Isaías, dice, y es referencia, dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. ¿Por qué? Porque yo estoy arriba y tú estás abajo. En otras palabras, yo soy Dios y estoy en mi reino celestial y tú estás en la tierra. Pero el propósito de esta vida es que la entiendas. Y en estos tiempos navideños del nacimiento nos celebramos, no que sea el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos analizar, meditar, reflexionar acerca de nuestra vida realmente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho y qué vamos a hacer? Porque toda acción tiene una reacción. Y una acción habla más que 1000 palabras. Y Dios conoce el pensamiento de cada persona. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Que lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Con todas esas advertencias, nos dice, mira, yo te he dado todo, pero no te voy a forzar. Claro que no está escrito en la Biblia de esa manera. No te voy a forzar, parafraseando la Biblia. Tú tienes cerebro, te lo di para que tomaras tus decisiones. En este mundo hablamos de democracia. ¿Qué es democracia? Dios no se impone, no es un dictador, no es autoritario, pero sí tiene reglas. ¿Para quién? Para el creyente, el que dice yo quiero ser cristiano. Yo acepto a Cristo como mi Salvador.
reconozco que es el Hijo de Dios y lo acepto. Entonces tomamos la responsabilidad de la palabra de Dios. Aunque hay tantas cosas y cada día sale algo en las redes sociales. Sale alguien hablando en contra de la Biblia, hablando en contra de Jesús. Nos engañaron, nos echaron mentiras con tal de vender. No les alcanza para más. Se escriben libros de escritores y usan la Biblia, usan a Cristo, usan a Dios. No les alcanza para más. Qué triste que se digan esto, que el otro y tengan que caer colgándose de la palabra de Dios. Cuando dice, mira, si nosotros tomamos a menos la palabra de Dios, ¿Dios estará contento con nosotros? Dios es verdadero, lo creas o no lo creas. Él está todo el tiempo al tanto de ti y de mí. Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Ahí en, ¿qué es? Colosenses 1:20. Dice la palabra de Dios, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén. Pacificando. Fíjese bien, gracias. ¿Cómo dice? Por la sangre de su cruz. Por su vida que entregó en el madero. No le dolió. Es que era Dios, no creo que le haya dolido. No, es que ya. Y hay otros que dicen, es que era extraterrestre. Es que era eso. No, es divino. Es una deidad única y verdadera. La que envió a su Hijo, Él mismo, su esencia, su imagen, su ser, vino a esta tierra a usar un cuerpo humano para presentarle un sacrificio y sin pecado. Y no nacido de hombre y de mujer, sino nada más de mujer. ¿Qué de especial tiene la mujer? ¿Por qué hacer menos a la mujer? Pero tampoco el hombre es menos. Tanto uno como el otro, los dos tenemos o se tiene en la humanidad el mismo valor delante de Dios. No hay cambio, Él se dio todo esto. Ya vimos, para reconciliar a quién, a toda la humanidad con Él. Colosenses 1:16-20. Dice la palabra de Dios, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Si nosotros entendemos y tenemos la Biblia ahí a nuestro lado, podemos releerla, los versículos, y entender por qué somos reconciliados. ¿De cuál es de cuál fue el motivo o la causa que fuimos separados del Padre? Si no, el hablar es muy fácil. El mover la boca, dice por ahí un dicho en el mundo, la lengua no tiene hueso. Se mueve. Y Santiago nos dice que es como un fuego que consume. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, reconciliándonos ¿de qué? Del pecado original, perdonándonos ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso nació bajo la ley, para venir a qué. Ahí en ¿qué es? En Mateo, no vine a abrogar, vine a cumplir. Lo tengo por aquí, pero no recuerdo bien. Ya me he terminado. Son cosas que la Biblia nos enseña en Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Por qué Jesús cumplió? Porque la preparación con que Él fue enviado a este mundo tiene todo, porque Él no pecó. Él nunca pecó, nunca mintió, no cargó con el pecado de toda la humanidad y lo sepultó. ¿Cuándo?
Cuando nosotros entendemos que en Cristo Jesús está todo. Muchas veces dicen, es que no creo yo eso, lo siento mucho. Cristo vino a cumplir la ley y si no has entendido que Cristo cumplió la ley, no que la haya quitado, la ley sigue para aquellos que no han creído en Cristo Jesús, quien vino a pagar todo, Cristo Jesús. Por eso nos vemos ahí en Mateo 5:17 que dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, quitar la ley o los profetas. No voy a quitar nada de lo que está escrito, no vine a abrogar, sino a cumplir la ley, para que todo aquel que en él crea o cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero eso es cuestión de entendimiento. El dinero, la educación, el buen hablar tienen algún valor, pero para la salvación no tiene ninguna. Tenemos que disponernos a querer creer. ¿A quién? Creerle al Padre y creerle al Hijo. No nada más creer en el Padre y creer en el Hijo. Para poder entender necesitamos ser enseñados. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y luego hay una pregunta ahí en Romanos 3:31 y una respuesta al mismo tiempo. Romanos 3:31. Dice la palabra de Dios, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Amén. En ninguna manera una afirmación. Quitamos la de ninguna manera. Vamos a establecer la ley. ¿Por qué? Porque aquel que fue a la cruz vino y cumplió la ley y nosotros creemos a él y es puesto en nosotros esa paga. Cuando nosotros seguimos a Cristo, seguimos lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahí en Gálatas 3:24, ¿qué dice? La ley. Dice la palabra de Dios, de manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Amén. De manera que la ley, nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro enseñador. ¿Quién? La ley. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Fue una preparación. Nuestro maestro fue para que llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Fuésemos justificados por la fe. Y allí en Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos paz por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la ley, gracias amiga. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo? Porque ahí en Romanos 10:14, ¿qué dice de la ley? Romanos 10:14. No, 4. ¿Te dije 14? Yo me equivoqué. Romanos 10:4. Dice la palabra de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree, ¿en quién? En él, a todo aquel que cree, ¿verdad? Es que es un propósito de Dios. Nosotros podemos encontrar mucha información precisamente en Filipenses 2 del 5 al 11. Podemos hallar más que fue que obediente hasta muerte y muerte de cruz, referencia mía. Hay mucha enseñanza. Ahí en Mateo 20:18 vemos que el Padre le da toda la potestad a nuestro Señor. ¿Sí me lo lees? Mateo 28:18. Sí, me parece que sí, adelante. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad me es dada, gracias, en el cielo y en la tierra. Romanos, ¿qué dice Romanos 7 del 1 al 4? Son enseñanzas bíblicas, no estoy tratando de enseñar que vengan o algo. Si gustan acompañarnos aquí en San Antonio, Texas, estamos situados en Byron, ¿qué? 1623, en el sur de San Antonio. Adelante. Romanos 7 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, ignoráis, hermanos, porque hablo con lo que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido,
Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Amén. Y déjame decirle, gracias, mira, no estamos hablando de la mujer en sí. Es un ejemplo que está en la Biblia, así como la mujer, y no les gustan muchas, o a muchos. Pues no se trata de criticar a nadie. Es un ejemplo que da en esos tiempos. La mujer sujeta, no esclavizada al marido, que se sometía al marido, no que tienes que hacer lo que yo digo porque yo digo. Que claro que hubo muchos abusos de eso, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ley. Por eso murió Cristo, ¿para qué? Para sacarnos a nosotros de dónde? De la ley. Para que llegáramos a dónde? A la gracia del Padre, a la gracia del mismo. Por eso dice Gálatas 5:1. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Amén. Gracias. ¿Libres de qué? De las cadenas del pecado, de este mundo, de las cosas de este mundo. Es muy atractivo. Vamos a divertirnos, pero ¿de qué tipo de diversión? ¿Vamos a vivir la vida porque vamos a morir? No. ¿Así? ¿No sabes que la vida eterna es eterna? No entendemos que después de esta vida hay otra, más eterna, inmortal para el ser humano. No en este cuerpo. Un día vamos a partir de este mundo, cumplir el ciclo que Dios ha dispuesto en su tiempo de Él, no en el nuestro. Cuando Él diga ya es tiempo, ven, entra, pásale, según lo que hay decisiones que hayamos hecho. Podemos decir, somos cristianos, pero déjame decirte una cosa, en la palabra de Dios existen muchas lecturas que dicen, por sus frutos los conocerás, o los conoceréis. Ya cuando dice los conocerás, es que sabes quiénes son. O los conoceréis es porque conoces a fondo a aquella persona. Hay un motivo y razón por qué se escribe la Biblia de esa manera. Se profundiza más. No es nomás decir yo soy cristiano. Tenemos que dar frutos. Tenemos que enseñar. Repito, porque las palabras, una acción denuncian o dejan ver más que 1000 palabras. Así como actúo, es lo que soy. Cómo estamos actuando para con los demás. Criticamos sin saber qué. Hablamos ese. Muchas veces vemos a gente homeless o gente que no tiene hogar pidiendo. ¿Cómo conoces la historia de esa persona? ¿Cómo sabes tú quién es? Ciertamente, como en todas partes, hay engañadores que van a pedir sin necesidad, porque quieren tener más, para quitarle a los demás. Pero no todos. Es menester conocer la historia de aquella persona antes de hablar de aquella persona. Hay que conocer a fondo. ¿Quién conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu que está en el hombre. Y del mundo se dice, la cuchara que mueve la olla es lo que sabe lo que hay en la olla. No podemos juzgar a los demás a la ligera sin saber de qué se trata. Dice Romanos 3:20. Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley, gracias mío. Volvemos a repetir, gracias. No, la ley no es mala. La ley fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Cristo no vino a anular la ley, vino a cumplir la ley. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, no tienes nada y estás bajo la ley.
Te guste o no te guste, es la verdad. ¿Quién vino a cumplir la ley? Cristo. ¿No crees en Cristo como único y Salvador? ¿No crees que Él vino a hacer la obra que le envió su Padre? A darle al mundo la redención de sus pecados, reconciliar toda la humanidad con Él, si quieren. Muchas veces juzgamos y hablamos nada más porque sí. Ya vimos en Romanos 5.1 que dice. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz duradera, gracias. Una paz eterna cuando es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso repito, y se repite mucho estos versículos. Efesios 2, 8 y 9. No por obras, que dice, si me lo lees para que sea de la Biblia y no nada más de mi mente. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. ¿Quién lo dice? Gracias. La Biblia. Si tiene Biblia, cheque, revise. ¿Qué dice? Tengo aquí unos versículos. ¿Qué dice Lucas 2.14? Dice la palabra de Dios: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Amén. La voluntad, gracias, la paz que Cristo da a los hombres es la buena voluntad del Padre para toda la humanidad. ¿La quieres? Que dice Efesios 2, 4 y 9 y cerramos. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 4 al 9. Dice la palabra de Dios: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Y repite. Gracias. Entendemos entonces que nos hizo sentar con Cristo, ¿dónde? En las alturas. Por fe estamos en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo? En el Padre, en gloria, sentado a la diestra de Dios Padre. ¿No lo entendemos? ¿Lo entendemos? Bueno, no hablemos a la ligera, no juzguemos a la ligera, que Dios todo lo sabe. Yo no puedo decir usted no es salvo, usted sí es salvo, usted lo sabe. Hay un versículo que nos habla de que examinaos a vosotros mismos. Si lo hayas, si lo tienes, es el último y cerramos, ¿no? Definitivamente es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar. Es tiempo de estar reflexionando acerca de mí, de mi persona. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos me quedan? ¿A dónde voy? ¿Lo tienes? Adelante. Según de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. Espero que sea de bendición para ustedes esta enseñanza. No es en ninguna manera un juicio o obligación. Es voluntario. Todo es voluntario. No estamos pidiendo nada. Simple y sencillamente estamos dando información bíblica. Yo no lo escribí. Cuando se levantan en contra del que predica la palabra de Dios, se levantan en contra del dueño de la palabra de Él, no de mí. Por eso que el Señor me los bendiga y espero que pasen una bonita y grata Navidad conviviendo con su familia. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu palabra, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ser Padre nuestro. Gracias, Padre, porque en tu bondad y en tu misericordia nos has hecho aceptos delante de ti en el amado, en Cristo Jesús. Bendice tu palabra. Bendice a los que con gusto escuchen. Sabemos que en estos tiempos es celebrado aquí en este mundo, no todos ni en todas partes, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a aquellos que con gozo, con alegría, se gozan en el Señor en estos días con su familia. Bendice tu palabra, bendice a tus siervos, a tu iglesia, a tus obreros, a todo aquel que esté involucrado
en tu ministerio de redención, de reconciliación. Señor, ponemos todo en tus manos, pidiendo perdón por nuestras faltas, pidiéndote protección, pidiéndote que nos libre de todo mal en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados, pidiéndote bendiciones para todos nuestros hermanos, donde quiera que estén. En perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor me los bendiga.